Acompáñenme, por favor, Lucas capítulo 3. Algunas cosas de lo que Samu habló también recién ahora de Lucas 3, verso 3 en adelante. Dice: Juan fue por toda la región alrededor de Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los profetas del profeta Isaías. Vos, pongan atención a esa expresión, vos del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado, y lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Eso Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Va a haber una voz que clama en el desierto, que va a preparar el camino, que todo monte de orgullo será rebajado, todo valle de depresión será levantado, todo lo torcido será enderezado, y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces, cuando Dios encontró a un niño consagrado a él, porque vamos a entender un poquito de la historia de Juan el Bautista. Su papá se llamaba Zacarías y su mamá era Elizabeth. Zacarías era un sacerdote que por costumbre todos los años iba a cumplir su turno sacerdotal en Israel. Y es normal en tradición judía que el hijo se llame como el papá y que siga con la misma tarea que el padre, que el hijo también sea un sacerdote como el papá, porque estaba dentro de esa familia sacerdotal. Entonces, el problema es que ellos estaban sirviendo en sus tradiciones, pero Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Y un día, dentro de su tradición, como era de su costumbre, estando en el templo cumpliendo su función, dice que aparece un ángel. Los voy a leer solo para ser bien textual. Lucas capítulo 1 versículo 11 al 20. Lucas capítulo 1 versículo 11 al 20. Vamos a dejar que la palabra del Señor nos ministre y después voy a extraer 3 características de un precursor. Lucas 1:11. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás, ¿cómo? Juan. Y acá estaba rompiendo su tradición. No va a ser como vos, ni vas a hacer lo que vos hacés. Lo voy a apartar y le voy a dar otro nombre, Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Y esa es una expresión muy buena que tienes que agarrar eso hoy. Dios está levantando gente que va a ser grande delante del Señor. ¿Cuál es tu ambición de grandeza? Hay mucha gente que se frustra. Las grandes frustraciones son por falsas expectativas, porque en el fondo queremos ser grandes delante de los hombres. Pero Dios está levantando gente carne y hueso como vos y yo, que todo lo que quieren es la voluntad de Dios en primer lugar. Y esto significa ser famoso en los cielos y temido en el infierno. ¿Cuántos quieren ser famosos en el cielo y temido en el infierno? Que los demonios te reconozcan y tiemblen cuando llegas a un lugar. Pero hay gente que busca la fama natural, busca los seguidores en las redes sociales, busca la influencia humana, pero no tiene consistencia en el mundo espiritual, no tiene una historia delante de Dios. Por lo cual, toda influencia que no tiene consistencia en la intimidad tiene fecha de vencimiento. En algún momento va a deshacerse. Pero Dios estaba diciendo a Zacarías: va a salir de tu casa un hijo que va a ser grande delante del Señor. Y no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios, e irá delante de él. Irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Por lo cual, déjame aterrizar. Preparar el camino del Señor es preparar personas. Número 1 es prepararte para Él. Número 2 es preparar personas para Él. Número 3, preparar recursos
que llevan a las personas a crecer en Él, y también preparar lugares que expresan su casa, su ambiente en la tierra. Pero si lo podemos resumir, preparar el camino es preparar personas. Diga conmigo, preparar el camino, preparar personas. Dice, preparar personas bien dispuestas para el Señor. Un precursor es aquel que deja su propia vida y es apartado para la obra de Dios, para abrir el camino para que la gente ande, para preparar el camino, que es preparar personas que van a ver a Jesús y que van a ser más parecidas a Él. Muy bien. Entonces el poder de Elías es para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo. Te quedarás, yo decía y no decían, estaban mudos también. Y te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y ahí más adelante, Lucas 1, versos 62 y 64. Va un poquito más adelante. Nace el cumplimiento de la promesa. Nace ese hijo que sería grande delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Y todo ese momento del embarazo, Zacarías estuvo mudo. Entonces preguntaron por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaban. Y al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar, dando alabanza a Dios. Una generación que estaba atada a tradiciones religiosas. Viene el Espíritu Santo, viene un ángel, viene una intervención divina y dice, voy a cambiar la forma de hacer sacerdocio en Israel. Y por la incredulidad, dice, por no creer lo que Dios estaba diciendo, quedó mudo. Y cuando nace Juan, al instante su boca se abrió y dice, y clamó dando alabanzas a Dios. Hay una generación atada a las tradiciones humanas que prefieren mantener su experiencia y sus logros antes que la dependencia del Espíritu Santo. Y por eso estamos perdiendo la voz de influencia, mudos ante la sociedad, mudos ante el sistema de este mundo, mudos sin palabra de Dios. Pero qué interesante que cuando nace esa nueva generación, Juan, ¿cuál era la palabra que tenía Juan sobre su vida? Él va a ser la voz que clama en el desierto. Y su papá estaba mudo, no tenía voz, pero su hijo era la... Y cuando el papá dijo, listo, voy a romper la tradición, no voy a seguir, voy a salir de lo seguro. Mi hijo tiene un propósito diferente. No va a ser como mi nombre, le voy a poner Juan. Y cuando se alineó a la palabra de Dios, le volvió su voz. Anoche lo que yo sentía era que Dios llamó a todos los que están aquí en este lugar. Y el enemigo te tiene miedo. Escuche, no tenga miedo del diablo, el diablo te tiene miedo a vos. Y por eso él te intimida, te quiere condenar y llenarte de culpa para que no veas lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y sabes lo que sucede muchas veces? El diablo quiere callarte, quiere dejarte mudo. Y veía que algunos por depresión, otros por estrés, otros por ansiedad, otros por pecados, tenían su voz callada, dejaron de clamar, dejaron de orar, dejaron de exclamar y declarar palabra de Dios. La incredulidad genera mudez espiritual. Pero cuando volvés a creer, Él vuelve a soltar tu garganta. Todos vamos a salir de este lugar como voces que claman. Todo lo que tú has asfixiado y detenido por años en tu vida, prepárate para ser una voz que transmite palabra de Dios en esta generación. ¿Cuántos lo reciben? Basta de estar callado, basta de estar asfixiado. Y el Señor te dice la misma palabra que estaba sobre Juan el Bautista: voz del que clama en el desierto, ustedes van a preparar el camino del Señor. ¿Y por qué sé eso? Porque Juan el Bautista, cuando nace, dice,
lo que Isaías dijo hace 700 años atrás: yo soy la voz que clama en el desierto, la que dijo el profeta Isaías. Porque le fueron a preguntar si él era el Mesías o alguno de los profetas. Dijo: yo estoy alineada a una palabra. Y es muy importante que todas las palabras que estás recibiendo acá, vuelvas a tu lugar y digas: yo ahora tengo una palabra de Dios, estoy alineado a una palabra. Yo soy esa voz. ¿Por qué digo que somos esa generación? Porque Juan el Bautista preparó la primera venida de Cristo. Sobre un hombre estaba la responsabilidad de preparar el camino. Y ahí dice, Isaías profetizó 700 años atrás que cuando eso suceda, toda carne vería la salvación de Dios. Y por eso sabemos que la palabra de Isaías 40 todavía no se cumplió en su totalidad, porque Israel vio, y a partir de Israel comenzó la predicación del evangelio por todas las naciones. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, porque esta salvación tiene que ser anunciada hasta lo último de la tierra. Por lo cual todavía no se cumplió que toda carne vio la salvación de Dios. Pero cuando hay una generación que se alinea a la palabra de Dios, rompe con las tradiciones religiosas, rompe con la incredulidad y diga: yo me voy a alinear a lo que la palabra de Dios dice. La palabra profética más segura es la Biblia. Gente que es definida en su identidad por lo que dice la palabra de Dios. No dejes que la ideología de género defina tu identidad. No dejes que el sistema de este mundo define tu identidad. Que las películas de Disney definan tu identidad. Que la palabra de Dios defina quién sos. Y que puedas levantar tu voz hoy y decir: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo soy una voz del que clama en el desierto. Y así como Juan el Bautista preparó la primera venida de Jesús, hay una generación que va a preparar el regreso de Cristo a este planeta otra vez. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor y decirle: yo soy el que me alineo a la palabra? Hay gente que habla mucho y no dice nada porque está mudo espiritualmente. Pero hay gente que sabe amplificar palabra de Dios y habla poco y el cielo te respalda. Cuando Elías levantó su voz, dijo: Señor, a tu palabra me mandaste a hacer todo eso. Los falsos profetas estaban gritando, cortándose, haciendo todo un griterío y no hubo respuesta. Pero Elías dijo: Señor, a tu palabra hice todo eso, envía fuego. Creo que ni levantó la voz y el cielo respondió. Esa es una voz que tiene amplificando el clamor del Señor. Oro para que el cielo respalde todo lo que hables cuando estés alineada a la palabra profética más segura, que son las Escrituras. Muy bien. Ahora, 3 características de esa generación precursora. Solo para dejar bien en claro, Juan el Bautista preparó la primera venida de Jesús. Y hoy ese manto y el espíritu de Elías no está sobre una persona, sobre un super ungido, sino sobre la iglesia, la comunidad de los creyentes. Una generación profética que va a preparar el regreso de Jesús a esta tierra. Por eso voy a usar Juan el Bautista como un prototipo y extraer 3 características de un precursor. Número 1, crece en el secreto. Diga conmigo: crece en el secreto. Lucas capítulo 1, versículo 80. Sí, Lucas capítulo 1 tiene muchos versículos. Todo lo que leí ahora fue en el capítulo 1 y el último versículo de toda esa historia que yo les conté. De cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, cómo su voz sanó la mudez de su papá. Eso yo estoy creyendo, que el corazón de los padres se vuelve los hijos de los padres. La nueva generación no tiene que ver con edad, tiene que ver con renovación del entendimiento. Por lo cual este mensaje no es para jóvenes, este mensaje es para la iglesia. Y oro que gente que se había perdido la voz de Dios en el camino pueda sanarse y pueda recuperar su clamor otra vez. Y Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en los mejores congresos de Israel hasta el día que apareció en público. ¿Sí o no? Y vivió, ¿dónde vivió? En el Metropolitano, delante de 4,000 personas, expuesto. Y vivió en Instagram, TikTok y mucha influencia en las redes sociales. ¿Dónde vivió? Diga conmigo: en el desierto. Hasta el día que apareció en público de Israel. Y ahora rápidamente voy a dar algunos principios
y quiero ser bien puntual, desierto no es un lugar de sufrimiento, desierto es un lugar de entrenamiento. Desierto es un lugar donde no hay distracciones. Desierto es un lugar, escuchen, en Lucas 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces desierto no significa prueba de Satanás, significa entrenamiento del Espíritu Santo, que incluye que puede ser que Satanás te tiente y que te pruebe, pero es guiado por el Espíritu Santo. Toda la gente que tiene influencia en el reino debe entender el poder del desierto. Todas las transiciones de Dios en la Biblia incluyó personas de carne y hueso como vos y yo, que en algún momento por su encuentro con Dios fue tan fuerte que salieron del sistema de ese mundo de alguna manera, del exitismo, de la forma normal de seguir el curso de la vida. Y el desierto representa estar en medio de la nada para que su palabra llene todo. Por eso cuando sale Israel de Egipto, antes de llevar a tierra prometida, Dios los lleva al desierto, porque el desierto era un espacio vacío y allí era el lugar donde debían recibir la palabra. Ahí recibieron la ley. Su palabra solo llena todo cuando estamos en un lugar de espacio vacío. Y hoy estamos llenos de información. Tenemos una infotoxicación. Estamos intoxicados de tanta información, tantas pantallas, tantos fake news. Y hay gente que sabe un montón de cosas, sabe todos los lugares donde va Milei, y creen que dice que no hay plata. Pero mira, no hay plata, pero hay 4,000 jóvenes entrenándose delante de la presencia del Señor estos días, porque tenemos otros recursos. Estamos atados a la palabra de Dios. Hay gente que sabe todos los videitos conspiracionales en YouTube, pero no sabe lo que dice la palabra de Dios. Y quiero despertar en tu corazón apetito por crecer en el secreto, es decir, mi entrenamiento está en mi intimidad con Dios. Y necesito saber el momento de poner pausa a las distracciones de esta vida, a la dopamina y el exceso de buscar placer y recompensa rápida en las cosas de este mundo, y decir: Señor, dame las ganas de crecer en el secreto. Y el Dios que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, la primera característica es gente que comienza a entender el poder de los secretos. Que algunos van por las buenas y otros van por las pruebas. Pero Dios te ama tanto que en algún momento de tu vida permite algún quiebre para que tu todo sea la presencia de Dios. Jesús no va a ser todo lo que necesitas hasta que no sea todo lo que tenés. El desierto es alguna etapa de tu vida donde hay un quiebre y de repente Dios te llevó a una situación donde no tenés nada, solo a Él. Y cuando tu corazón se aferra a Él, es cuando comenzás a crecer en intimidad con Él. Entonces, número uno, un precursor no crece buscando el marketing, la publicidad de la gente, a ver qué es lo que pega, qué puedo hacer para ser de influencia en mi generación. Entonces, yo creo en el marketing digital, yo uso algunas estrategias muchas veces cuando vamos a hacer algunos lanzamientos, pero quiero decirles, número uno, esta generación no se alimenta de cómo puedo ser más influyente según los métodos humanos, sino cómo crezco en escuchar la voz de Dios, porque quien tiene voz gobierna. Hay mucha gente que tiene estrategias, tiene sus tarjetitas, tiene su forma de presentarse, tiene todo bien, pero no tiene el respaldo de Dios. Y quiero orar sobre ustedes. Estamos en un congreso que se llama Reino, Influencia y Poder. Que tu influencia sea un producto, un resultado de tu intimidad con Dios. Por eso, número uno, crece en el secreto. Número dos, es muy interesante la expresión que yo leí al principio: voz del que clama en el desierto. Voz del que clama. O sea, Juan el Bautista no tenía un mensaje propio. Él solo amplificaba el clamor del Señor que estaba en el desierto. Era voz del que clamaba. Entonces Dios entrena a gente en lo secreto, que se alimenta de las estrategias del reino más que las estrategias de este mundo. Y entonces dice: es mi amigo, es confiable, le voy a compartir mis secretos y le voy a hacer amplificar el clamor de mi corazón. Voz de que clama.
segunda característica de un precursor es quien amplifica el clamor del Señor. El que amplifica el clamor del Señor. Y yo tenía acá en mis notas justo lo que Samuel leyó. Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él, designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué debemos clamar? Si escuchás el corazón de Jesús, los latidos de su corazón tienen dos latidos: intimidad y almas. Intimidad y almas. Cuanto más tiempo pasás con él, más vas a tener que decir para gente que no lo conoce. Pero no predico algo de mi cabeza o lo que la gente quiere escuchar. La gente no necesita que vos le digas lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Y lo que necesita escuchar es la palabra de Dios que nace en lo secreto. Porque estuvieron con él, fueron efectivos en su misión pública. Y entonces amplificaban lo que habían recibido del Señor. Lucas 3, versículo 10. Miren esa secuencia. Cuando Juan el Bautista levantó su voz, primero creció en el desierto, después su voz se escuchó en el desierto. Mira qué interesante. Y la gente vino a él. Él no fue a la gente vino a él. La gente va a buscar donde hay voz de Dios. Entonces concéntrate en ser experto y especialista en tener voz de Dios. Hay mucha gente que está pensando en cómo tener influencia en vez de tener un mensaje. Porque si vos tenés el mensaje, vas a tener algo que decir y siempre vas a tener una plataforma que te quiere escuchar. ¿Me van siguiendo? Mira qué pasa acá, Lucas 3:10. ¿Dónde creció Juan el Bautista? En el desierto. Y mira lo que pasa. Verso 10, Lucas 3:10. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondió: el que tiene 2 túnicas comparta al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también escuchen, primero las multitudes. Había problemas masivos, problemas sociales. ¿Qué debemos hacer? Él estaba predicando el arrepentimiento, el perdón de los pecados, y las multitudes decían: ¿qué vamos a hacer? Y Juan el Bautista traía palabras de sabiduría a las multitudes, a los problemas sociales. Número 2, dice acá en el verso siguiente, que venían también los recaudadores de impuestos. En otra versión dice publicanos, para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. O sea, eran como los funcionarios del gobierno romano. Sabían, ahí hay palabra de Dios. Políticos, gobernantes que venían a Juan el Bautista en el desierto porque ahí estaba la voz de Dios. Oro para que en Argentina los políticos no nos busquen por votos, que nos busquen por palabra de Dios, por palabra de sabiduría. Dice, ellos tienen la voz. ¿Qué haremos? Mira la pregunta de los publicanos. ¿Qué haremos? Todos los sistemas del mundo están colapsando. Que tu esperanza no esté ni en la derecha ni en la izquierda, sino en aquel que viene de arriba. Y que puedas creer que Dios te está entrenando en el secreto, no para esconderte del sistema en tu habitacioncita. Él te está entrenando para que seas una voz de respuesta a lo que el sistema de este mundo no puede resolver. Y las multitudes venían y le preguntaban: ¿qué haremos? Y los publicanos venían y le preguntaban: ¿qué haremos? Hay verso siguiente. Dice, y los soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? Y a nadie, dijo Juan, quiten dinero por la fuerza. Lo de la coima es milenar, no comenzó acá. Eso de sacar dinero por la fuerza es cultural y mundial. Les dijo: a nadie acusen falsamente, y conténtese con su salario. Como el pueblo estaba con la expectativa, todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan: ¿no será este el Cristo? Mira cómo tiene respuesta para todas las áreas de la sociedad. Juan les habló a todos y dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Acá vengo a decir, por ejemplo, hay mucha gente que dice: quiero ser de influencia en las áreas de la sociedad. Por ejemplo, la política. Y como dijo el gobernador ayer, ¿escucharon lo que dijo el gobernador? Prediquen. Lo que esta provincia necesita es que prediquen el evangelio.
Tenemos una habilitación legal para predicar el evangelio. Y dijo, necesitamos más cristianos en la esfera de la política, porque si no van a ir los corruptos. Necesitamos gente justa. Y yo también creo que hay gente que tiene un llamado específico para ser un precursor en esa área de la sociedad. Pero, diga conmigo, pero no es suficiente la ciencia política, no es suficiente solamente tu entrenamiento natural. Necesitas ser alguien que creció en el secreto. ¿Por qué? ¿Quiénes son las dos referencias bíblicas que tenemos de influencia en el mundo de gobierno? Tenemos José y Daniel. Mira, todos tenemos acá. Entonces, casi todos que quieren ser influencia en la sociedad usan a José y Daniel como referencia. Pero ¿quién es en su carácter como José y Daniel? José era alguien que estaba blindado a las tentaciones sexuales. Y él era tentado y vencía la tentación. Era confiable en la administración de los recursos, y porque creció en el secreto con Dios. Y sobre todas las cosas tenía dones espirituales a flor de piel. Sabía interpretar sueños. Porque creció. Él transformó el rechazo de los hermanos en su desierto de entrenamiento delante del Señor. Desarrolló y creció sus dones espirituales. Y entonces se volvió una voz de gobierno en el sistema del mundo que lo gobernaba en aquel momento en Egipto. La gente que Dios amplifica su clamor, las voces que amplifican el clamor del Señor, es gente que fue entrenada en sus dones espirituales en los secretos. Oro para que se despierten los José y Danieles aquí entre nosotros. Oro para que venga sobre tu vida ahora el don de lenguas, interpretación de lenguas, sueños, don de sabiduría, don de ciencia, discernimiento de espíritus. Y donde quiera que te pongas, sea política, economía, medios de comunicación, sea en la iglesia, sea en la música, sea en el arte, que crezcas en el discernimiento del Espíritu, en los dones del Espíritu. Y entonces tendrás una voz que amplifica el clamor del Señor. La gente te va a preguntar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos con la música de Argentina? ¿Qué hacemos con el arte? ¿Qué hacemos con los problemas sociales? Y el que creció en el desierto siempre tendrá una respuesta. Voz del que clama en el desierto. Voy a amplificar lo que están diciendo. Nabucodonosor busca a Daniel en su casa. Nunca menciona que Daniel vivió en el palacio. Daniel creció en su casa, creció en el secreto de su casa, con la ventana abierta 3 veces al día. Tenía hábitos de intimidad con Dios. Y siempre, por 4 generaciones, dice, vamos a buscar a Daniel porque él tiene voz. Es muy interesante la primera vez que Nabucodonosor tiene un sueño en Daniel capítulo 2, que dijo, si no interpretan ese sueño, yo voy a matar a todos. Y Daniel dijo, dame tiempo. Daniel 2:17 dice que Daniel se fue con sus amigos a su casa. Y en casa recibió la interpretación del sueño. No era que él era muy sabio en su inteligencia natural solamente. Él tenía dones de interpretación de sueños que recibió en los secretos. Creció en los secretos y de lo que aprendió en los secretos amplificó la voz que amplificaba el clamor del Señor y que trae respuestas para la sociedad. ¿Cuántos quieren ser una voz del que clama? Oro para que que siempre tengas una respuesta del cielo para los problemas de la tierra. Que seas una voz de influencia. Escuchen, estudien, vayan a la universidad, tengan las puertas abiertas, sepan que es muy necesaria la inteligencia natural. Jesús a los 12 años, dice que los maestros de la ley estaban asombrados con su inteligencia. 12 años antes de hacer milagros públicos, antes de predicar sermones masivos, Jesús ya creció en inteligencia. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia. Oro para que crezcas en sabiduría humana, en inteligencia, en el desarrollo de tu intelecto, en lo que tengas que estudiar en la universidad, para que no pierdas de vista tu entrenamiento espiritual. Porque lo que te entrenas en los secretos es lo que vas a tener una voz para solucionar los problemas de esta sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Tercera característica de un precursor. Primero hablamos, crece en el secreto. Segundo, amplifica el clamor del Señor. Y tercero, colabora con el plan de Dios. Colabora con el plan de Dios. Lucas 18, versos 7 y 8.
Dice, no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Miren, quiero hacer esa relación. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Jesús estableció que el clamor día y noche de la iglesia libera la manifestación de su justicia en la tierra, en la sociedad. No haré yo justicia a los escogidos que claman día y noche. Y acá quiero terminar con algo. Considero una lectura espiritual. Lo que estaba pasando en Rosario, como decía el pastor Víctor Hugo ayer, en Brasil y muchas otras naciones, se habla del nivel de violencia, delincuencia que ha crecido en Rosario, en Santa Fe. Pero quiero hacerle una lectura junto con ustedes. Hay dos cosas que hacen que Dios descienda para intervenir en un lugar físico. Número uno es la opresión y número dos es el clamor. Te muestro bíblicamente eso. Éxodo 3, versículo 7. Éxodo 3 dice: luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción. En otra versión dice la opresión de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso siguiente. Y entonces he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Eveo, del Jebuseo y de todos los feos. Verso siguiente. Porque el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Miren eso. Creció la opresión y Dios dijo, eso no está bien. Yo estoy viendo la opresión, pero dijo, mi pueblo también creció en clamor. Y hay mucha gente que cuando crece la opresión, lo único que hace es cruzar los brazos y criticar, y usa esas conversas de bar que tuvimos hoy para hablar mal del gobierno, hablar mal de la política, hablar mal de la policía, hablar mal de esto, del otro, de las circunstancias. Pero mira que dice que los soldados vinieron a Juan el Bautista y dice, ¿qué haremos? El sistema de seguridad no está funcionando. Oro para que la policía venga a preguntarte, ¿qué haremos para mantener seguridad en nuestro barrio? ¿Qué hacemos? Ustedes tienen voz, ustedes tienen sueños, ustedes tienen dones espirituales. No solamente clamen adentro, sea una voz afuera. Pero nadie tiene voz si no levanta su clamor. Voz del que clama en el desierto. Satanás está haciendo su parte de aumentar la opresión, y el Espíritu está haciendo su parte con nosotros en aumentar el clamor. Y cuando crece la opresión y crece el clamor, el Señor interviene en la historia. No sé si se emocionan conmigo, pero Rosario está a punto de ver un mayor avivamiento de su historia. Vamos, chicos. Pero se tiene que despertar el clamor. Diga conmigo que se despierte el clamor. Bíblicamente hay dos tipos de clamor del Espíritu. Romanos 8:15 dice que el Señor no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo, sino que nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, que fue lo que cantamos acá. Y la Biblia termina, Apocalipsis 22, versículo 17, casi el último versículo de la Biblia, habla de un clamor del Espíritu. Apocalipsis 22, verso 17 dice, y el Espíritu y la esposa claman, ven. Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome gratuitamente el agua de la vida. O sea, la esposa habla de una iglesia madura que colabora. Hay cosas que yo no puedo hablar con mis hijos, solo con mi esposa, porque ella es la que colabora. Esposa bíblicamente no tiene que ver solo con lo físico o con lo sexual. Quiere decir con una iglesia que tiene más compromiso, más intimidad y más colaboración. Dios te trajo aquí estos días para sacarte de la superficialidad, sacarte de dejar que no tengas compromisos. Dices, me voy a comprometer con la palabra de Dios, me voy a comprometer con la iglesia, porque quiero crecer en el desierto, quiero amplificar el clamor del Señor para ser una voz de influencia en mi sociedad. De lo que el Señor me dé en lo secreto, yo voy a decirlo en público. Si Él no me da nada, voy a seguir creciendo en lo secreto. Y por último dice, el que crece en el secreto y amplifica la voz de Dios colabora.
colabora con el plan de Dios. Y si no colaboramos es porque estamos estorbando. Jesús dijo: el que conmigo no junta, desparrama. ¿Vos estás colaborando con el avance del plan de Dios en Argentina, donde Dios te puso? ¿O estás solamente pidiendo para vos, para sobrevivir, para llegar al fin del mes? Hoy vengo a hablar a los precursores, que el Señor te dice: despiértate, levanta tu clamor, porque la opresión está aumentando, pero el clamor de la iglesia también va a aumentar. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, y interviene en la historia. Y el Espíritu clama a través de la iglesia: Abba, abrázanos, sánanos, libéranos. Interviene en la historia de Argentina. ¿Dónde están los precursores que dicen: no voy a estar más callado, no voy a estar mudo, voy a crecer en el secreto, voy a ser una voz que clama? Ponete en pie y donde está el Señor, dile: despiértame. Quiero ser la voz que clama. Quiero ser la voz que clama. Levante tus manos y dile: quiero ser la voz que clama. Quiero ser la voz que clama. Líbrame, Señor, de la mudez. Sana mi mudez. Perdón de todo lo que fui incrédulo, que quedé atado a tradiciones, a ritos religiosos, que por fuera vivía de apariencia, pero por dentro no tenía la vida del Espíritu. Por fuera quizás seguía las actividades, pero por dentro perdió, se cayó el clamor. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. No quiero estar más asfixiado. No quiero más perder tiempo con cosas que no tienen nada que ver. Hay gente aquí que necesita divorciarse de una vida de hábitos ocultos y decir: no, mi lugar de secreto no es para pecar. El secreto es para crecer en intimidad con Dios. Devuélvenos placer en tu presencia, no en las recompensas de este mundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro por un momento de hora de liberación, donde tus sentidos son cautivados por la belleza de Jesús. Y oro por la activación de los precursores en Argentina. Gente que va a abrir camino para el evangelio donde no estaba. Gente que va a crecer en el secreto. Gente que va a amplificar el clamor del Señor y va a colaborar con el plan de Dios en el lugar donde Él te puso. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, despierta el clamor del Espíritu en nosotros. Vamos ahora, comiencen a orar. Comienza a orar y decirle: Señor, despierta el clamor del Espíritu en mí. Despierta el clamor del Espíritu en mí. Quiero que ores por vos mismos. Todos los que están atrás, al fondo, a los costados, levanta tus manos, levanta tu voz. Que no voy a estar más mudo, no voy a estar más insensible, no voy a estar más pasivo. Me despierto, me levanto y clamo, 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 clamo. Vamos, que se escuche el clamor de los hijos y hijas de Dios en este lugar. Saben que quiero terminar con eso. ¿Para qué estás usando tu fe? Hay 3 niveles de acceso de la fe. Puedes tener fe. Dice: el que pide, recibe. Puedes usar tu fe para acceder al favor de Dios. Es el primer nivel. Favor es lo que Dios hace por nosotros. Si pedís, vas a recibir. Y Dios es un Padre bueno. ¿Cómo Él no nos dará todas las cosas? Si un hijo pide pescado, ¿cómo el papá le va a dar una serpiente? Si el hijo le pide pan, ¿cómo el padre le va a dar piedra? No, Dios, si el Padre carnales dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo y todas las cosas que pedimos. Pero ese es el primer nivel. Pedir favor del Padre, que el favor es lo que Él hace por nosotros. El segundo nivel es usar la fe para acceder a la autoridad de Dios, porque autoridad es lo que Él hace a través de nosotros.
Entonces el favor es lo que Él hace por nosotros, pero la autoridad es lo que Él hace a través de nosotros. Entonces hay gente acá que está creciendo en fe y ya no va a pedir solo para sí. Yo no quiero que Dios solamente me haga milagros, yo quiero ser el milagro para otros. No solamente voy a pedir oración. A ver, pastor, óreme. Está bien, ese es un pequeño nivel, es un buen nivel importante. Pero cuando comenzás a madurar, estás diciendo, pastor, enséñame a orar. Porque ahora yo no solamente quiero que me ores, yo quiero orar. Y comenzás a usar el nombre de Jesús y a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio, y accedes a la autoridad. El favor es lo que Él hace por vos, la autoridad es lo que Él hace a través de vos. ¿Cuántos quieren crecer en autoridad ahora? Pero por último quiero terminar con el último nivel de fe que Jesús dijo a Marta. Cuando Jesús llegó y su hermano Lázaro ya estaba muerto por 4 días, parecía que la situación era irreversible. Pero Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Escuchen, ninguna de esas está mal. Usa tu fe para crecer en favor de lo que Él hace por vos. Usa tu fe para crecer en autoridad en lo que Él hace a través de vos. Pero vengo a decir, iglesia en Argentina, usemos nuestra fe para ver la gloria de Dios. Ese es un nivel de fe donde la gloria ya no se trata de nosotros, es solo Él y punto final. Ya no es lo que Él hace por nosotros o a través de nosotros, es Él, donde Él se vuelve todo en todos. Y el que está en el nivel de gloria tiene favor y tiene autoridad, pero está satisfecho en Él. Oro para que crezca. Diga, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. La gloria de Dios es la belleza de Cristo Jesús. Oro para que abraces a la revelación de Cristo Jesús. No solamente para tener favor o autoridad, pero para crecer en ambientes de gloria, para probar de su persona, para estar cautivado por su belleza, para ser una voz del que clama en el desierto. Necesitamos crecer en intimidad con Él, donde Él se vuelve todo. Él se vuelve todo en todos. Despierte su clamor por Él. Escuchen, no estamos clamando por algo, estamos clamando por alguien. Levante tu voz y diga, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Más clamamos juntos. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria aquí en esta casa, Señor. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, Señor, y tu gloria, Señor, oh, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Vas a ti, tu gloria, Señor, apasiona y me transforma. Oramos por personas con su corazón encendido que se conectan con comunidades que buscan la gloria de Dios. Oro para que tu iglesia local sea casa de Dios, puerta del cielo, un lugar donde reposa la gloria de Dios. Más lugares físicos que traen la realidad del cielo a la tierra. Más corazones hambrientos por su gloria que no se sacian con
con la influencia de este mundo, con los deseos de este mundo caído, sino que queremos la gloria que viene de arriba y transforma todo abajo. Vamos, en el nombre de Jesús, oro para que se despierten casas de oración en Argentina. Clamó, personas que van a clamar día y noche, iglesias como casa de oración como iglesias, lugares que ministran al Señor, como Hechos 13 en Antioquía, y que mientras ministra el Señor nacen los nuevos ministros, como pasó con Pablo y Bernabé, que en momentos de ministración al Señor nació un apóstol que llenó un continente con el Evangelio. Padre, oro por las iglesias locales aquí, movimientos del Espíritu, adoradores, intercesores, que van a crear un ambiente del cielo, un clamor continuo, día y noche, día y noche, día y noche. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman día y noche. Escuchen, día y noche habla de ser constantes, perseverantes. Día y noche es cuando veo y cuando no lo veo, cuando siento y cuando no lo siento. En las buenas y las pruebas hay una iglesia que va a clamar día y noche, y la justicia de Dios va a avanzar. Puede aumentar la opresión, pero el clamor del pueblo de Dios será imparable, y Dios va a intervenir en la historia de un pueblo que clama. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Levante tu voz y diga, dale gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El clamor no se va a detener en tu vida. El clamor no se va a detener en tu casa. El clamor no se va a callar en tu iglesia. El fuego no se apagará en Argentina. Yo creo que Pablo va a orar por nosotros, pero antes quería decir que me acordé de algo cuando estaba acá predicando. La primera adoración pública que nosotros hicimos como Toma tu Lugar fue en la Plaza Pringles, 2007 o 2008. Éramos pibes ahora. Pero el Señor me hacía recordar algo que nace en el secreto, siempre tiene una influencia en público. Y eran como poquitos de una plaza. Mira cómo está creciendo el clamor. Y oro para que antes de eso era un evento, como un altar público, pero ahora Dios está levantando altares continuos. Altares continuos. Lo que estamos edificando en Córdoba es un altar continuo. Hemos hecho muchos altares de adoración pública. Argentina adora a Jesús, aquí en Rosario, en el Monumento de la Bandera. Pero ahora tenemos un altar continuo. Oro para que cada iglesia local sea un altar continuo, donde el fuego no se va a apagar, y va a haber gente, voces que claman día y noche y diciendo, Señor, haz en la tierra de Argentina como en el cielo. Y eso es lo que oro por Santuario de Fe, por tu asignación, que el Santuario de Fe será un altar continuo. El fuego no se va a apagar, y Dios envía sacerdotes, ministros, gente con el mismo corazón que solo quiere la gloria de Dios. Crecimos en favor, crecimos en autoridad, pero queremos su gloria, queremos su gloria. Gracias por el favor, gracias por la autoridad, pero muéstranos tu gloria. Moisés vio el favor de Dios cuando lo sacó de Egipto. Moisés probó de la autoridad de Dios, como el Señor lo usó tremendamente, pero había una insatisfacción dentro de él. Y cuando estuvo solo con Dios, Dios le dijo, ¿qué más querés? Él le dijo, Señor, te ruego que me muestre su gloria. Oro por líderes como Pablo, Ana y muchos otros pastores y líderes que han probado del favor, han sido usados con autoridad, pero entra una insatisfacción santa, que no quieren otra cosa que no sea la gloria de Dios. Padre, cada casa en Argentina, cada congregación que sea casa de Dios, puerta del cielo, un altar continuo que manifiesta tu gloria hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús.